Bueno, ahí inicié la grabación y ahora comparto pantalla. Pueden observar, ¿verdad? ¿Todo ok? Sí, sí se ve, Pepe. Bien. Bueno, entonces ahora empezamos, digamos, con el trabajo práctico número 3. Primero, buen día a todos y todas. Y a continuación paso a explicarles entonces los temas con los cuales están planteados, digamos, en este trabajo práctico, los cuales, bueno, como el título indica, son microscopía y aislamiento y cultivo de microorganismos. Bien, con respecto a este trabajo práctico, está dividido, digamos, en dos partes. Bueno, la primera vamos a hablar del microscopio y todo lo que tenga que ver sobre microscopía. Acá puse, digamos, dos imágenes, tres, digamos, que tienen que ver con los primeros microscopios, digamos, que se utilizaron, que también les habló Gustavo en la clase teórica sobre quiénes fueron, digamos, los descubridores de los microscopios. Si bien el descubridor, digamos, que está planteado, ahora se está como reviendo eso porque hay mucha controversia, digamos, de quién fue el primer inventor, digamos, del microscopio, a Zachary Janssen, digamos. O sea, como les digo, hay mucha controversia, todavía no se sabe bien por los documentos históricos que hay si fue él o no, digamos, el primero que ideó, digamos, el primer microscopio. Lo que sí se sabe es que, bueno, él había fabricado, venía de una familia, digamos, que se dedicaba a la fabricación de lentes para observación, digamos, de estructuras y también, bueno, no solo estructuras microscópicas, sino que también fabricaban, digamos, lentes para observación, digamos, en astronomía, para fabricación de telescopios, digamos. Entonces, bueno, en este caso consistía, digamos, en dos tubos de latón, así como se puede observar, digamos, en la foto. Y bueno, acá también en el esquema que tienen a la izquierda, eran dos lentes, digamos, que estaban incluidas en estos dos tubos de latón. Digamos, acá donde está el agujerito, iba una de las lentes y del otro lado también había otra, digamos. Entonces podía enfocar, digamos, aumentando o no la distancia de esas lentes al desplazarse un tubo de latón por adentro del otro, digamos. Y bueno, posteriormente Van Leeuwenhoek fue quien, digamos, fue perfeccionando la técnica de observación con los microscopios, digamos. O sea, Jensen había ideado este microscopio que era con dos lentes, digamos, el microscopio compuesto, digamos, ya se le llama, digamos, cuando tiene más de una lente. Y bueno, acá en este caso Leeuwenhoek había ideado, digamos, un microscopio que tenía una sola lente donde, como pueden ver en el esquema, digamos, era también una estructura, digamos, de soporte que tenía un pequeño agujero donde iba, digamos, la lente de vidrio que también fue perfeccionándola, digamos, él a esa lente y todos los investigadores de esa época también iban al taller de Van Leeuwenhoek para que les mostrara, digamos, cómo eran las lentes que él utilizaba, digamos, porque, bueno,
era un artesano que también él ya se empezó a dedicar, no tanto como Jensen, que venía de la familia, sino que ya de grande, digamos, o sea, tenía un oficio que era de tendero, que no tenía mucho que ver, digamos, con esto, y le gustó como afición, digamos, la fabricación de lentes, y bueno, así fue perfeccionando, digamos, lo que es el microscopio, digamos. Entonces, bueno, acá, digamos, está donde se ponía lo que se quería, el material biológico, digamos, que se quería observar, y con estos tornillos regulaba, digamos, hasta poder observarlo, digamos, a la altura correcta, a la estructura, digamos, que quería ver. Bueno, acá un poco para mostrarles, digamos, cómo eran los primeros microscopios. Ahora ya pasamos a lo que es actualmente, digamos, el microscopio compuesto y las partes del mismo, digamos. Bueno, como ya les había dicho, se denomina microscopio compuesto porque tiene en su composición varias lentes. El mismo también en sus partes tiene un sistema mecánico, un sistema ocular, un sistema de iluminación. Por ahí esto también lo deben haber visto en otras materias, así que bueno, por ahí es repetirles un poco algunos conceptos y bueno, igual me pueden consultar, digamos, en cualquier momento si tienen alguna duda. En el sistema mecánico, o sea, tenemos la base o pie, lo que es el brazo, como también pueden observar en la fotografía, lo que es el tornillo macrométrico y micrométrico, que son para lograr el enfoque de lo que estamos observando. Tenemos un tornillo de desplazamiento horizontal, la platina o pletina también como figura en alguna bibliografía, lo que son las pinzas de sujeción, digamos, del portaobjetos, el cual va sobre la platina, y el revólver, el cual tiene, digamos, los objetivos que ya forman parte de lo que es el sistema ocular. Se llama objetivo porque está cerca del objeto que nosotros estamos observando, digamos, de nuestro preparado. Y el ocular porque está cerca de los ojos, digamos, que es donde posamos para hacer la observación, digamos, del material. Tenemos distintos objetivos, los cuales tienen un aumento que va multiplicándose con el aumento del ocular para obtener lo que es el aumento total de, de la magnificación, digamos, con la que vamos a observar el elemento que tenemos en nuestro preparado, o en este caso el microorganismo. Bueno, también tenemos el sistema de iluminación, el cual está conformado por una fuente de iluminación y bueno, que es una lámpara que muchas veces también tiene distintos filtros, digamos, que ya lo vamos a ver enseguida, distintos filtros, por ejemplo el azul, que al tener una longitud de onda menor a la luz blanca o a la luz roja, ayuda, digamos, a que haya una mejor resolución, sería en este caso, diferente a lo que les estaba explicando recién, de lo que es el aumento, digamos, o magnificación, digamos, de la imagen. También en el sistema de iluminación tenemos lo que es el diafragma, el cual ayuda, digamos, a concentrar, que son los rayos lumínicos que provienen de la lámpara, digamos, y puedan incidir la mayor cantidad de los mismos en lo que es nuestro preparado. Ahora lo que les venía hablando, digamos, lo que es aumento y resolución. El aumento, como bien ya lo deben haber visto en algunas otras materias, es, digamos, el producto del objetivo por la magnificación de nuestro ocular, es decir, el producto del aumento del objetivo por el aumento del ocular. Si, por ejemplo, tenemos un ocular que vienen normalmente de 10 por, digamos, pero también los hay de 15 por incluso de 20 por también.
Y los objetivos, bueno, como habían visto anteriormente, vienen de 10, de 4 hasta de 100, digamos, entonces multiplicamos y obtenemos lo que es un aumento de unos 1500, entre 1000 y 1500, digamos, aumentos para, digamos, hacer la observación de nuestro objeto. Este aumento se puede hacer de manera indefinida, pero ¿qué sucede? Puede aumentar el tamaño, por ahí muchas veces, de la imagen, pero no aumenta la resolución de la misma, la cual la resolución está definida como la capacidad de poder observar un objeto como si fueran dos, o sea, como si estarían separados. Eso sería la resolución. Y la resolución depende de lo que es la longitud de onda utilizada y de la apertura numérica. La longitud de onda de los diferentes colores del espectro lumínico. Por ejemplo, acá tenemos la luz violeta, la luz azul, luz verde, amarilla, color ámbar, roja, y todas ellas tienen una longitud de onda que está medida, digamos, en micrómetros o Armstrong, que también es otro equivalente a lo que son micrómetros. Acá, por ejemplo, pueden ver que hay mayor longitud de onda, por ejemplo, en el violeta, y menor longitud de onda en la luz amarilla. Como nosotros habíamos dicho que el diámetro para observar el diámetro del objeto más pequeño que se pueda resolver, que bueno, es también una definición de lo que es resolución o capacidad también de observar un objeto como si fueran dos, depende entonces de la longitud de onda que está, digamos, en esta ecuación en lo que sería en la parte, o sea, multiplicando este factor que es 0.5, digamos. En el numerador, es lo que lo quería decir, y en el denominador está lo que es, en esta ecuación, la apertura numérica, la cual depende, digamos, la apertura numérica es, digamos, se puede definir como o sea, a mayor apertura numérica que tengamos, vamos a tener mayor diámetro de observación del objeto que queremos observar. La apertura numérica es un valor, digamos, el cual viene, digamos, con una notación en las lentes objetivo y bueno, este valor es el ángulo, digamos, de incidencia que tiene la luz en ese ocular. Entonces, bueno, también, bueno, eso, ¿cómo se llama? Viene ya estipulado y a mayor, digamos, como les había dicho, mayor apertura numérica, tenemos mayor poder resolutivo de esa lente, digamos, de ese microscopio. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Si no, continúo. Bien. Acá algunas resoluciones máximas, digamos, alcanzadas por distintas estructuras. Tenemos, por ejemplo, el ojo humano, el cual posee un poder resolutivo de 0.2 milímetros. Después también tenemos el microscopio óptico que estamos viendo, el cual tiene un poder resolutivo de, en este caso, 0.2 micrómetros. Después el microscopio electrónico de barrido ya tiene un poder resolutivo de 2,5 nanómetros y el microscopio electrónico de transmisión tiene un poder resolutivo en práctica de 1 nanómetro, el cual, digamos, puede resolver. Que, para decirlo así en forma más observable para ustedes, que tiene un poder resolutivo 1000 veces más de lo que tiene el microscopio óptico.
Bueno, acá los diferentes microscopios compuestos que se observan o que se tienen disponibles en los laboratorios de microbiología. Bueno, acá el que nosotros normalmente utilizamos es el microscopio de campo claro, el cual, digamos, nos permite hacer una observación de lo que, del objeto, o sea, observamos, cuando vamos a observar en el microscopio, un objeto en un fondo brillante y el objeto se lo ve oscurecido, en este caso las bacterias, los hongos que estemos observando, se lo va a ver de color más oscuro, digamos. Después tenemos lo que es el microscopio de campo oscuro, el cual utiliza, digamos, una incidencia de la luz que no va, digamos, o sea, no sigue la ruta normal que el microscopio de campo claro. En este caso, la luz incide por los costados, digamos, de lo que es nuestro preparado. Y de esta forma podemos observar, digamos, o sea, observamos un objeto, una bacteria, lo que nosotros estemos mirando lo vamos a observar de una forma, de un color brillante y de una forma brillante, y todo lo que es digamos, el entorno, el campo, lo vamos a observar oscuro, digamos, o sea, un objeto brillante en un campo oscuro, por eso se denomina así. Después tenemos el microscopio de contraste de fases, que también es un microscopio que fue ideado, digamos, por un físico. En este caso, este microscopio, digamos, utiliza un anillo de fases que se denomina, que está incluido en lo que es el objetivo, la lente objetivo, y este anillo de fases lo que hace es que hace que se evidencie mucho más lo que son los distintos índices de refracción, digamos, de los objetos que estamos observando. O sea, como sabemos por física, todo soluto, digamos, todo objeto, material, el cual permite el paso de la luz, tiene un índice de refracción, digamos, que es la capacidad de permitir el paso de la luz, digamos. Y ese paso de la luz tiene un diferente, dependiendo de la densidad de ese objeto o densidad de la sustancia que estamos observando, dificulta o hace más fácil lo que es el paso de esa luz, y también lo refracta, digamos. Entonces ese índice se valió, digamos, este físico, se valió, digamos, de los distintos índices de refracción de los objetos para idear, digamos, este microscopio, digamos, de contraste de fases. Entonces, podemos ver de una forma tridimensional, digamos, de lo que es, digamos, lo que estamos observando, digamos, ya sea la bacteria, algún otro objeto, que las bacterias, o sea, tienen un índice de refracción diferente, digamos, al soluto donde están, digamos, donde, donde se encuentran en ese preparado. Después tenemos también lo que se denomina el microscopio de fluorescencia, que también el microscopio de fluorescencia se vale de sustancias como son los fluorocromos, que son sustancias que le dan color a distintas estructuras o distintos microorganismos, como ser algas, algunas bacterias, digamos, que se pueden aislar ambientales. Bueno, en este caso, el microscopio de fluorescencia también, digamos, se puede valer de si es que no tiene si no tiene una fluorescencia natural, digamos, es decir, eh, una, es decir, si el objeto, digamos, cuando es iluminado por una fuente de vapor, en este caso es una fuente lumínica que consiste en vapor de mercurio, que tiene una longitud de onda menor, o sea, si no es capaz de iluminar, digamos, esa estructura, hay que hacer, se pueden hacer también tinciones utilizando, digamos, colorantes fluorescentes, y de esta forma, digamos, poder
poder observar de mejor manera lo que es la estructura que queremos observar o el microorganismo. Bien, acá algunas fotografías, digamos, de lo que son las estructuras. Eh, Pueden observar acá lo que son el microscopio de campo claro, digamos, se observarían levaduras, en este caso aisladas de orina de perro. También, digamos, tenemos levaduras de pan, cómo se observa, digamos, ese fondo claro y el objeto está de un color más oscuro, digamos, con respecto a ese fondo. Acá, prestenle atención a lo que es esta levadura de pan, para que puedan observar cómo se ve, digamos, el microscopio de campo claro, en comparación, digamos, por ejemplo, al microscopio de campo oscuro, donde está el mismo microorganismo, pero utilizando, digamos, otra técnica de microscopía. Acá en este caso, el microscopio de campo oscuro se ve un objeto brillante en como su nombre lo indica, en un campo oscuro, digamos. Acá lo que yo les decía es que la luz, los rayos lumínicos no penetran directamente el objetivo, sino que se ilumina, digamos, incide la luz oblicuamente a la preparación, digamos, o sea, por los costados es donde se ilumina, digamos, la muestra. Y bueno, acá se puede observar en este caso, bueno, la levadura de pan y Treponema pallidum, que es una bacteria que tenemos normalmente. No tenemos normalmente esta, digamos, en particular, porque es una bacteria patógena, agente etiológico de lo que es la sífilis, digamos, una enfermedad de transmisión sexual. Lo que tenemos en la boca es una que pertenece al género Treponema, que también por ahí es muy común observarla, digamos, haciendo un extendido, un preparado de una muestra, digamos, de lo que es del biofilm que tenemos entre los dientes, digamos, o que podemos extraer de las encías. Si hacemos una observación en el microscopio de campo claro, es muy común observar estas espiroquetas, digamos, a través de esta técnica de microscopía. No de esta especie, ¿no? Como ya les había dicho, sino del mismo género, pero, digamos, es de otra especie, digamos. Acá también mostrarles, digamos, otras fotografías de la misma levadura de pan, cómo se observa, digamos, para que puedan hacer una comparación con el microscopio de campo oscuro y el microscopio de campo claro, digamos, cómo se ve la misma levadura, en este caso contraste de fase, que se observa, digamos, como tridimensionalmente. Acá también otras fotografías también de levadura de pan y de bacterias, digamos, cómo se observan utilizando esta microscopía de contraste de fases. ¿Para qué se utilizan estos tipos de microscopía? O sea, para evitar hacer tinciones, porque ya muchas veces la tinción mata, digamos, a las células que queremos observar, y por ahí muchas veces cuando queremos observar el movimiento, queremos observar estructuras o células vivas, digamos, de esos microorganismos, se utilizan estas técnicas que son, bueno, no necesarias, no hay que hacer aplicación de ningún colorante, bueno, a excepción de, como les nombré, en el caso de microscopía de fluorescencia, pero también si tiene fluorescencia natural el microorganismo o lo que estemos observando, no hace falta, digamos, hacer ningún tipo de tinción y por lo tanto vamos a ver organismos vivos. También otra cosa que les quería recalcar, que en microscopía de campo oscuro también se utiliza cuando queremos ver estructuras como ser flagelos, digamos, en bacterias.
ya que aumenta también la resolución, digamos. Entonces se pueden observar más fácilmente esos flagelos. Acá microscopio de fluorescencia, que, bueno, en este caso pueden observar bacterias marinas con epifluorescencia natural de estas bacterias. Acá también microorganismos endolíticos, que bueno, están presentes muchas veces en rocas, digamos. No necesariamente todo lo que está presente en la superficie de las rocas o en los primeros centímetros, digamos, que la componen, es material inerte. En este caso, bueno, tenemos microorganismos que están presentes, digamos, en las mismas. Después también cómo se observan lactobacilos, que, bueno, en este caso ya tienen algún tipo de tinción, digamos, en particular, para poder hacer la observación de los mismos. Como les había dicho, se emite longitudes de onda dentro del espectro visible cuando es expuesto, digamos, a una fuente de luz UV. O sea, en este caso, digamos, se pone una longitud de onda mucho menor, digamos, la del espectro visible, la cual sería la luz UV, digamos, para poder hacer la observación, digamos, de estos distintos microorganismos. Bueno, ahora hablarles también de lo que son microscopios, digamos, los cuales ya en este caso no se utilizan, digamos, en un sistema de lentes, digamos, ópticos, sino que en este caso ya pasan a ser electroimanes y no se hace la observación directa, sino de forma indirecta a través de pantallas de computadora, digamos. En este caso son el microscopio electrónico de barrido y microscopio electrónico de transmisión. También la fuente lumínica ya pasa a ser un haz de electrones, digamos, y no un haz lumínico con una longitud de onda determinada. En este caso es directamente un haz de electrones, el cual se utiliza, digamos, una fuente, se utiliza, digamos, como fuente de electrones, lo que es un filamento de tungsteno. Creo que se conectó alguien. Utiliza un filamento de tungsteno, el cual, digamos, emite, digamos, lo que es este haz de electrones, que nuestra muestra, a su vez, también para que pueda atravesar este haz de electrones, que no tiene tanta energía, digamos, se necesita que la muestra tenga unos cortes, digamos, ultra finos, o sea, que tenga un diámetro incluso mucho menor al microorganismo en sí, digamos. O sea, si ponemos una célula de una bacteria o de algún otro microorganismo, alguna alga, algún hongo, o sea, inclusive hay que cortarlo, hay que disminuirle ese espesor aún más, digamos, para que pueda penetrar este haz de electrones, la muestra, digamos, y podamos hacer posteriormente la observación utilizando, bueno, en este caso, un dispositivo electrónico, digamos, una pantalla digital. Bueno, en este caso la luz no atraviesa, digamos, la muestra, sino que en el microscopio electrónico de barrido ¿cómo se llama? Este haz de electrones barre lo que es la superficie, digamos, de nuestra muestra, la cual es recubierta, digamos, por distintos metales que se pueden utilizar y se puede observar, digamos, lo que es la estructura en su superficie, digamos. En este caso, bueno, se está observando ahí lo que es un bronquiolo respiratorio perteneciente, digamos, a una estructura pulmonar. Otras acá fotografías de microscopio
electrónica de barrido, donde se pueden observar bacilos, bueno, acá una bacteria, digamos, Clostridium difficile. Acá Treponema pallidum, que es la espiroqueta que les comentaba, que es el agente etiológico de la sífilis, digamos, una enfermedad de transmisión sexual. Y acá más abajo, otro treponema, digamos, otra espiroqueta, que se puede observar a mayor aumento, incluso al que tenemos arriba. Bueno, acá lo que es, bueno, ya en sí el microscopio electrónico de transmisión que les venía hablando, que, bueno, es necesario hacer cortes muy finos, digamos, utilizando cuchillas de diamante, y también se hace tinción utilizando metales pesados para lograr, digamos, un mejor contraste. Acá también no se observa, digamos, en color lo que son estas, digamos, estructuras. No permite, o sea, solo se hace observación en blanco y negro. Si se observa alguna fotografía que está coloreada, se hace posteriormente utilizando, digamos, coloreado digital, digamos. Eh, Acá, bueno, por ejemplo, se puede observar en detalle lo que es el- el virus, digamos, que transmite el COVID, el coronavirus, digamos. Se puede observar saliendo, digamos, de lo que es una célula. Y bueno, acá arriba lo que es la bacteria Bacillus thuringiensis, que es una bacteria de suelo que está distribuida en todos los suelos, digamos, a nivel mundial. Se denomina ubicua, digamos, cuando se lo puede encontrar en todos los hábitats prácticamente a nivel mundial. Y como se puede observar, digamos, estructuras que tienen en su interior, como una espora, que para poder, digamos, subsistir esa bacteria produce una espora de resistencia, en la cual, digamos, tiene el material genético de la misma, y cuando se libera esa espora puede permanecer, digamos, en el ambiente un tiempo, digamos, bastante grande, y es una estructura también de resistencia. Cuando encuentra las condiciones para su crecimiento, germina, digamos, y produce una nueva bacteria. Esa otra estructura más grande que ven es un cristal proteico, el cual le da, digamos, a esta bacteria la propiedad de que puede atacar, digamos, distintos tejidos de los insectos, distintos tejidos también de otros invertebrados, como ser nemátodos, y bueno, por eso también es muy utilizada, digamos, para la producción de biopesticidas, para el control de insectos y otros invertebrados. Bueno, acá con esto concluimos lo que es la primera parte de lo que trata microscopía. Ahora pasamos a lo que es la segunda parte del práctico, digamos, donde tenemos aislamiento y cultivo de microorganismos. Bueno, yo les había pasado, digamos, algunos videitos la clase pasada para que puedan ver por ahí en vivo eh, cómo se trabaja, digamos, en el laboratorio. Podían ver, digamos, en el video cómo hacía el preparado, digamos, de muchas medios de cultivo, y también, digamos, cómo se hace, digamos, los métodos de siembra. Pero bueno, ahora les voy a también compartir otros que ya son más específicos, digamos, con respecto a esta temática, digamos, que es el aislamiento y cultivo de microorganismos. Cómo son las distintas técnicas de siembra que se pueden realizar, digamos, en el laboratorio de microbiología, y que realizamos nosotros, digamos, si es que nos encontráramos en la presencialidad. Bueno, en este caso también ya les venía hablando en las clases anteriores
de los diferentes asas o ansas. Bueno, acá también me acuerdo cuando siempre, si es ANSA o ASA, la doctora Carrillo, digamos, una docente de la facultad, que fue mi directora de tesina, digamos. Bueno, la doctora Carrillo siempre nos aclaraba de que en realidad el término correcto es ASA, digamos, ya que proviene del francés, digamos, del francés que significa anse, que significa ansa, y porque era un filamento el cual se le daba esa forma de enrulada, digamos, y después, digamos, esa palabra se fue, digamos, se fue modificando, digamos, y bueno, castellanizando, por decirlo así, y quedó ansa, digamos. Pero en realidad, digamos, los franceses dicen anse refiriéndose a un asa, digamos, es decir, a esa estructura de rulo que a veces se le da, digamos, a este filamento. Entonces, bueno, ella siempre nos recalcaba eso, digamos, porque la doctora leía en francés, digamos, tenía muchos libros, entonces, digamos, nos aclaró, digamos, esa duda. Acá, bueno, tienen este filamento, digamos, y en este caso sería un ansa en punta, digamos, que se hace para hacer una siembra con picadura o punción, se tienen que introducir, digamos, el filamento de una forma, digamos, perpendicular en el agar, que se hace también un agar, como pueden observar ahí en la fotografía, un agar que se llama en columna. Si ese agar lo haríamos solidificar, o sea, esto ya por ahí lo habíamos hablado un poco, digamos, el tema del agar como agente solidificante, si es que está presente en el medio de cultivo, puede formar un agar de acuerdo al porcentaje que tengamos, un agar semisólido, un agar sólido o directamente un medio de cultivo líquido, si es que hay ausencia de agar. Bueno, en este caso, también cuando se lo va a solidificar, generalmente cuando se va a hacer un agar en columna, se hace que se solidifique de esta forma, como pueden observar. Si lo inclinamos un poco, solidifica con un bisel, digamos, o sea, inclinado, que es lo que se llama. O si apenas se lo inclina, digamos, un poco, queda como un pico de flauta, digamos, o sea, si lo ven de costado, queda como un pico de flauta, por eso se llama, digamos, de agar pico de flauta, agar inclinado o agar en columna, según el estudio que nosotros queramos hacer, digamos. En otros prácticos más adelante se utiliza, digamos, para el almacenamiento. Bueno, cuando hacemos el agar inclinado, digamos, se utiliza cuando queremos almacenar la bacteria, digamos. Se siembra, digamos, en estrías en toda la superficie del agar inclinado, se hace crecer, digamos, y muchas veces cuando se la quiere hacer reproducir en cantidad al microorganismo, y también, digamos, para poder guardarlo, digamos, en el tiempo. El agar pico de flauta, que es apenas una inclinación que tiene, se utiliza, acá como pueden ver en este esquema, se utiliza, digamos, ese agar pico de flauta para hacer estudios metabólicos de la bacteria. Como vamos a ver esos estudios en prácticos más adelante. Se utiliza en este caso el asa en anillo, o sea, es una redundancia, se utiliza esta asa, digamos, y se hace la aplicación, digamos, en el pico de la flauta, y después con el ansa en punta se pica, digamos, lo que es el agar, para que se continúe, digamos, ese estudio metabólico, ya sea fermentativo, oxidativo, de la bacteria, digamos, si es que crece o no. O sea, todos esos estudios se hacen en este tipo de agar pico de flauta. Bueno, acá volviendo un poco. Entonces, la siembra en picadura o en punción,
¿Para qué se hace? Para estudiar, digamos, la motilidad de la bacteria, la movilidad o motilidad. Cuando observamos un crecimiento, un oscurecimiento de todo el agar semisólido, es porque el microorganismo o sea, algún tipo de locomoción por flagelos, entonces, o alguna otra locomoción. Bueno, también no necesariamente la presencia de flagelos, sino también, bueno, las espiroquetas también tienen movilidad, tienen esa movilidad como un sacacorcho. Entonces, bueno, si tienen movilidad positiva, observan un enturbiamiento de todo lo que es ese agar en columna. Y si tienen movilidad negativa, van a observar crecimiento solo donde hicimos la punción. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Bueno, continúo y después al final me dicen si es que tienen alguna consulta. Acá, ¿cómo se hace la siembra en estrías? Bueno, en este caso la estría, digamos, son líneas que se realizan en el agar sin llegar a romperlo. Utilizamos, digamos, en este caso el asa o ansa, o sea, no es, en la bibliografía lo van a encontrar de las dos formas, solo, bueno, yo por ahí les hice la aclaración de dónde provenía, digamos, la palabra. En este caso, digamos, calientan, digamos, al rojo vivo utilizando un mechero de Bunsen y una vez que está frío, digamos, se toca la bacteria que se quiere sembrar, también en esterilidad de la llama, y, eh, y en este caso, digamos, se hace la siembra en estrías, o sea, haciendo líneas sin llegar a romper lo que es ese agar, en este caso pico de flauta. Bueno, acá también otro tipo de siembra en superficie, en este caso utilizando placas de Petri. Acá pueden observar, o sea, cómo es la técnica, digamos, de la siembra por estrías. En este caso se llama estrías porque se hacen líneas, pero por agotamiento, porque se va dibujando, digamos, ese patrón, como pueden observar en la caja de Petri, en la tercera, digamos, fotografía, en el tercer esquema, se puede hacer un solo patrón, digamos, de estrías, o como pueden observar acá también, digamos, a la derecha, digamos, en ese esquema de la caja de Petri, como con las flechas se empieza en la parte de arriba con la estría y se va dibujando, digamos, todo ese patrón a lo largo de la caja de Petri. Por eso se llaman estrías por agotamiento, porque se supone que cuando tocamos el agar y vamos deslizando, digamos, el asa o ansa, vamos depositando los microorganismos que teníamos en la misma. Y por lo tanto vamos a obtener al final pocas bacterias que a su vez esas bacterias van a producir colonias, lo que se denominan unidades formadoras de colonias, que por ahí muchas veces veíamos en las fotos cómo se observan las colonias bacterianas o de hongos. Y bueno, muchas veces cuando tenemos una muestra que sabemos, una muestra líquida, por ejemplo, donde sabemos que hay varias bacterias que están conviviendo y queremos poder hacer el aislamiento de esas bacterias para ver qué especies están interactuando, digamos, en ese medio líquido, entonces hay que hacer sucesivas, o sea, posteriormente yo cuando vaya a hacer la observación a las 24 o 48 horas voy a observar una gran cantidad de bacterias de distintas especies, porque voy a observar distintos colores, distintas morfologías. Posteriormente de esas colonias, es decir, digamos, esas unidades formadoras de colonias que se denominan, ya que en teoría, una bacteria que quede, digamos, depositada en el agar va a generar una colonia.
cuando tocamos, digamos, con el ANSA esa colonia y vamos a otra caja de Petri y hacemos otra vez estrías por agotamiento, también vamos a ver si en realidad había una sola bacteria ahí o eran dos o tres bacterias. O sea, en bacteriología, en microbiología, se hacen muchos repiques, lo que se llaman, que habíamos visto, que es un término que habíamos visto en el práctico anterior. Se hacen muchos repiques para poder hacer, digamos, el aislamiento de lo que, si realmente tenemos, para saber cuántas bacterias teníamos actuando, digamos, en ese medio líquido. Acá también abajo tenemos otra forma de hacer estrías por agotamiento, que, digamos, en este caso se dibuja, digamos, en distintos sectores, como pueden observar en el esquema, distintos sectores, hacemos, digamos, el patrón de las estrías y posteriormente vamos y quemamos nuevamente la llama, pero ya no tocamos nuevamente nuestra muestra, que puede ser líquida o una muestra proveniente de sólido, de otra placa de Petri, o de una colonia que nosotros queremos hacer el aislamiento. O sea, en este caso no volvemos a tocar, sino que directamente hacemos otro patrón de estrías que se superponga con el que ya habíamos hecho al principio, digamos. Entonces, ahí vamos logrando el agotamiento, digamos, de lo que es la muestra, la siembra. Entonces, después se hace por último un tercer patrón, digamos, nuevamente no se carga, como les vuelvo a repetir, no se vuelve a tomar muestras, sino que directamente se quema en la llama y se vuelve a dibujar otro tercer patrón. Y lo mismo con el cuarto, digamos así, eh, superponiendo las estrías. Entonces, como pueden observar al final del esquema, la fotografía, cómo se observa, digamos, la bacteria, y van a ver que en los últimos estriados ya es posiblemente van a obtener ahí colonias aisladas, digamos, unidades formadoras de colonias. Y de esta forma es para obtener un cultivo puro bacteriano, digamos, para obtener todas las bacterias que teníamos en ese cultivo mixto al principio y obtener todas las especies que teníamos presentes en el mismo. Bueno, acá también otra técnica que se utiliza para hacer recuentos generalmente, o también se puede utilizar para hacer aislamiento, por los dos motivos. Eh, Se utiliza, digamos, en este caso lo que se llama la espátula de Drygalski, que, digamos, es ese elemento que pueden ver, que es una espatulita, digamos, que viene estéril, en unas bolsas estéril, y nosotros, en este caso, la muestra líquida la depositamos en forma de una gota, digamos, en la superficie del agar. En este caso, el agar tiene que ser sólido. Bueno, en el caso anterior, para poder hacer las estrías y que no se raje el agar, no se rompa, y se haga correctamente la técnica, también tiene que ser un agar sólido, no puede ser semisólido. Bueno, en este caso la espátula, digamos, eh, también vienen de metal, digamos, que puede ser esterilizada utilizando alcohol y llevando a la llama, y se hace, digamos, la siembra de una gota de mi muestra, queremos hacer el aislamiento o el recuento de bacterias. Si tenemos una sola especie y queremos saber cuántas bacterias hay, digamos, en esa muestra, haciendo unos cálculos matemáticos por el número de colonias que tenemos en la placa, multiplicado por el volumen de la gota que nosotros estamos sembrando, por la dilución de la bacteriana que tenemos en nuestra muestra, podemos hacer, digamos, un recuento de concentración de bacterias que tenemos en la muestra que queremos observar. Pero me estoy adelantando porque esto es otro práctico que viene más adelante. Bueno, acá se puede observar en un agar White-Parker distintas colonias que se observan de color negro. Este es un agar
que permite la observación, digamos, de Staphylococcus aureus, que es una especie bacteriana, es un agar, como habíamos visto, diferencial, es un agar, ¿se acuerdan los distintos tipos de medios de cultivo que habíamos visto en la clase anterior? Bueno, en este caso, ¿se acuerdan que teníamos agar que son selectivos y diferenciales? Bueno, en este caso es diferencial porque podemos observar una especie bacteriana en particular, observando esa propiedad de ponerse, de oscurecerse, de ponerse negra, y, y bueno, mostrarles también de que se puede sembrar la muestra bacteriana utilizando, bueno, en este caso, una espátula de Drygalski. Bueno, si tienen dudas, chicos, vayan preguntando, ¿no? No se queden, digamos, para hacerlas al final. O sea, si a medida van surgiendo alguna consulta, no hay ningún problema, me las hacen. Acá mostrarles también otro tipo de siembra, digamos, que se puede hacer utilizando, en este caso, un hisopo estéril, el cual, digamos, se embebe en lo que es nuestra muestra líquida y se utiliza para hacer crecer el microorganismo en gran cantidad, en volumen. Muchas veces este tipo de siembra, digamos, utilizando hisopo y que crezca la bacteria en volumen, se utiliza para cuando se quieren hacer lo que se denomina un césped, digamos, bacteriano, es decir, que crezca en toda la superficie de la caja de Petri, para posteriormente hacer estudios de antibióticos, por ejemplo, con discos, que también es uno de los prácticos que vamos a ver, discos embebidos en diferentes antibióticos a diferente concentración, para observar posteriormente si es que hay algún tipo de inhibición en ese césped bacteriano que estamos observando. Esta técnica se utiliza generalmente en los laboratorios de bacteriología, digamos, de bioquímica, cuando el médico por ahí solicita para hacer alguna prueba de resistencia de la bacteria que fue aislada, puede ser del tracto orofaringio o del tracto digestivo, alguna bacteria que estemos, una persona, digamos, que esté internada, de una persona que vaya de forma ambulatoria a pedir al consultorio, al consultorio médico, digamos, y el médico le solicite porque tiene alguna infección, digamos, bacteriana, solicita esta prueba, digamos, para ver el mejor antibiótico que puede llegar a controlar, digamos, esa bacteria patógena que le está causando la afección. Entonces, se hace este tipo, el bioquímico o el técnico de laboratorio hace este tipo de siembra, digamos, y posteriormente pone discos que están con diferentes antibióticos y se observan los halos de inhibición, que son unos halos claros, que posteriormente se mide el diámetro de esos halos y se puede saber si es que la bacteria es o no resistente a diferentes antibióticos y se puede seleccionar el mejor antibiótico para controlarla. Acá también vamos a ver el último práctico, se refiere, digamos, a uso de estas técnicas que se llama antibiograma, se denomina. Acá también, bueno, otra de las técnicas de siembra en profundidad, también en este caso sirve para hacer recuento. En este caso, en una caja de Petri estéril, con ayuda, digamos, de una pipeta graduada, se coloca un volumen de nuestra muestra líquida, en este caso nosotros utilizamos un volumen de 1 mililitro y en la bibliografía también, que es lo que generalmente se utiliza. Y posteriormente, una vez que se agregó, digamos, la muestra líquida con las bacterias o la especie bacteriana, agregamos el agar utilizando la propiedad, ¿se acuerdan? De que a 45 grados centígrados, a 50, a 50 grados centígrados el agar se funde, digamos, y permanece, digamos, en ese estado líquido, digamos, fundido.
A esa temperatura nosotros lo podemos agregar, digamos, a nuestra muestra y de esta forma podemos, se hace, digamos, la homogeneización haciendo movimientos circulares del agar hasta que empiece a solidificarse. Cuando baja la temperatura, cuando va bajando a 48, 47 grados, ya se empieza a solidificar, estando sólido a 45 grados. Y de esta forma podemos, digamos, digamos, una vez ya que está solidificado y está bien homogeneizada la muestra, llevamos a estufa a 24 o 48 horas y como pueden ver en el esquemita, se van a observar tanto en la superficie como incluido a trasluz, van a poder observar mejor las distintas colonias que sembramos, digamos, proveniente de nuestra muestra líquida. Y de esta forma se pueden hacer recuentos, digamos, bacterianos. También es otra de las técnicas para hacer recuento. Muchas veces también se utiliza para bacterias que crecen en microaerofilia, es decir, que tienen una presión de oxígeno baja, digamos, y alta de dióxido de carbono. Entonces, posteriormente esto se lleva a una jarra de anaerobiosis o a un tarro de leche nido con una vela adentro para que consuma el oxígeno y posteriormente, después de cultivar 24 o 48 horas, podemos observar las bacterias que crecen en microaerofilia. Acá mostrarles también cómo en una muestra líquida se pueden observar cómo crecen las distintas bacterias según utilice o no el oxígeno, digamos. En este caso, en los distintos tubos en medio líquido, y si hacemos una siembra con un asa en anillo, digamos, de una muestra bacteriana, generalmente se hace de una bacteria que ya esté pura para poder observar cómo se comporta frente al oxígeno, una bacteria, digamos, de una especie determinada. Entonces, se hace la siembra, digamos, con el agar en anillo, con el ANSA en anillo, y si tenemos que la bacteria crece solo en la superficie del medio líquido, tenemos que es un microorganismo aerobio, es decir, que utilice el oxígeno. Si tenemos que el microorganismo crece en la parte del fondo, digamos, del medio líquido, es anaerobio, es decir, el oxígeno es tóxico, perjudicial, digamos, para ese microorganismo. Si crece en toda la superficie del medio líquido, quiere decir que es un anaerobio facultativo, lo que se denomina, es decir, que puede desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Si crece solo en la superficie y por debajo de lo que es, o sea, crece mucho, digamos, inmediatamente debajo de la superficie de donde está presente el oxígeno, digamos, en nuestro medio de cultivo, y crece poco, digamos, donde hay en la zona de mayor concentración de oxígeno, como dice en el esquema, la zona óxica, digamos, es decir, donde hay oxígeno o mayor concentración de oxígeno, y la zona anóxica, donde no hay, digamos, concentración de oxígeno. Entonces, esto sí es que no lo estamos batiendo, digamos, moviéndolo mucho al tubo, o sea, podemos observar esas áreas, digamos, bien definidas. Entonces, como les decía, si el microorganismo crece en la parte más alta de la zona anóxica, que está casi en contacto con la zona óxica, quiere decir que el microorganismo es microaerófilo. Y si el microorganismo, en este caso, crece en toda la superficie del medio agar, pero se desarrolla, digamos, muy poco en la parte óxica, ya que generalmente los que hacen esto son microorganismos fermentativos, es decir, que crecen
en ausencia de oxígeno, pero son aerotolerantes, es decir, que el oxígeno no le es tóxico, digamos. Tiene las enzimas que vamos a ver posteriormente, que le ayudan, digamos, a detoxificar el oxígeno, digamos, ¿no? Cuando produce los compuestos, como ser el agua oxigenada o superóxido, el ion superóxido, que son los elementos que hacen que el oxígeno sea tóxico, digamos, para los microorganismos. Y si no tienen las enzimas depurantes para estas dos especies tóxicas de oxígeno, la bacteria se muere, digamos. Bueno, ¿tienen dudas? O sea, me van consultando, ¿no? Les vuelvo a repetir. Y esta era la última, digamos, diapositiva, así que bueno. ¿Hay alguien, digamos, de los chicos o se quedaron dormidos? Hola, profe, buen día. Sí, ¿Podría ¿qué volver a tal? Buenas. explicar a lo de microaerófilo? De microaerófilos, sí. Sí. A ver, microaerófilos, el penúltimo tubo, digamos. Bueno, en este caso, como bien tienen, digamos, en el esquema, cuando ustedes autoclavan, preparan, digamos, ese medio líquido, ese tubo, digamos, pierde todo el oxígeno debido al calor del autoclave. Todas las burbujas, digamos, que pueda tener, entonces el medio líquido queda sin oxígeno, ¿no es cierto? Posteriormente, se lo saca del autoclave, se lo deja reposar y la presión de oxígeno del exterior va creando esa zona óxica que dice, ¿verdad? Y la zona anóxica que quedó, digamos, cuando se realizó el calentamiento, digamos, de ese medio de cultivo en el autoclavado. Entonces tenemos bien definida zona óxica, zona anóxica. Entonces, en este caso, los microorganismos microaerófilos, o sea que utilizan una baja presión parcial de oxígeno y una alta presión parcial de dióxido de carbono. Es decir, nosotros en el aire, digamos, circundante, tenemos un alto contenido de nitrógeno, ¿verdad? O sea, el aire tiene un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno y aproximadamente un 0,03% de dióxido de carbono. Es decir, que en sí en el aire hay poco dióxido de carbono y mucho oxígeno, mucho más oxígeno que dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Estos microorganismos se desarrollan en una baja presión parcial, como les vuelvo a repetir, baja presión parcial de oxígeno y alta de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque estos microorganismos generalmente están aislados muchas veces del intestino, entonces ahí no tienen tanto oxígeno disponible. Por ejemplo, lactobacterias, por darle un ejemplo. En este caso, digamos, si nosotros sembramos, digamos, este tubito, lo sembramos con el ANSA, digamos, en rulo, a esta lactobacteria, lo dejamos 24, 48 horas, vamos a observar, digamos, en la zona anóxica, digamos, casi aquella que está en contacto con la zona óxica, que hay el mayor desarrollo de estos microbios, porque se desarrollan donde hay baja presión parcial de oxígeno. No sé si queda un poco más claro, digamos. Sí, profe, está bien. Bien. ¿Tienen alguna otra consulta con respecto al práctico de hoy? Pepe, Sí, hola Pepe, ahí te están haciendo una consulta a través del chat.
Ah, Valeria bien. te está haciendo una consulta. Bien. La siembra en picadura y en estrías se realizan en medio sólido. En el caso de la siembra en picadura, es así, se puede realizar tanto en medio semisólido como medio sólido. Les muestro acá de vuelta el esquemita. Pero como en este caso, digamos, o sea, se hacen para estudios de motilidad bacteriano, tiene que ser sí o sí un agar semisólido, digamos, para poder hacer esta siembra en picadura y que después, posteriormente, si se oscurece o no todo el tubo, debido a que el microorganismo tiene locomoción, podemos, digamos, observar, digamos, así como tienen motilidad positiva o motilidad negativa. Es decir, si creció en todo el tubo, tiene que ser un agar semisólido, si no, la bacteria no va a poder, digamos, atravesar, movilizarse por ese agar si es que es un agar sólido, digamos. Entonces, sí o sí tiene que ser semisólido para hacer estudios de motilidad, digamos. Ahora, si es que vamos a hacer las estrías, digamos, por agotamiento, en este caso, cuando se hace siembra por estrías para no romper el agar, digamos, porque nosotros en este lo que busca es hacer un aislamiento bacteriano, digamos, obtener colonias puras de la bacteria. Entonces, en este caso, para no romper el agar, se utiliza, digamos, un agar sólido, porque si sería el semisólido, lo rasgaríamos entero, entonces la bacteria también crecería por todos lados, al tener, si es que tiene algún modo de locomoción, entonces se utiliza el agar sólido, digamos, en este caso. Bueno, acá también es otra forma, pero este es un caso especial, digamos, en el agar pico de flauta, porque el agar pico de flauta es un agar eh, para hacer estudios metabólicos. O sea, cuando hagamos el práctico de metabolismo bacteriano, en este caso, o sea, sí, hay un agar semisólido, pero está solidificado en pico de flauta. Como si lo ven de costado, ven que emula lo que es una flauta, digamos, el piquito de la flauta. Entonces, acá en este caso, se siembra, digamos, con Ansen anillo, teniendo cuidado de no romper mucho de lo que es el agar semisólido, y también después se siembra en punción, digamos, en profundidad, utilizando el Ansen punta para hacer el estudio de movilidad. El estudio de movilidad y el estudio metabólico, digamos. Entonces, es un caso especial, digamos, de utilización de agar semisólido. Bien, ¿les quedó más claro? Bien, perfecto. Bueno, no hay ninguna otra duda. Bien, entonces, Eh, sí, Pepe, quería hacer no una aclaración, sino le querías comentar algo a los chicos. En referencia, no sé si a todos ya les llegó la devolución de las preguntitas detonantes que nosotros colocamos en la plataforma. Estaba observando que no sé si los chicos todavía no lo pudieron hacer o no sé si lo van a cursar la materia, no tengo idea, por eso les quería preguntar, porque hay algunos grupos en donde han armado el grupo en la plataforma, pero no han entregado el trabajo
y no lo pueden cargar ahora porque ya está fuera de término. Acuérdense que siempre nosotros les damos un periodo de 7 días más o menos para cargar el trabajo digamos, responder a las preguntitas que nosotros le estamos haciendo allí en la plataforma. Por eso no sé si hay algunos dentro de los presentes, algunos que todavía no pudo entregar o por X motivos no pudo entregar la serie de preguntitas. No sé si hay algunos que le falta dentro de los que están ahora en el chat, si tienen la intención de entregar las respuestas a las preguntitas que nosotros hicimos en la plataforma. Chicos. Hola, hola. Sí, Diego. ¿Vos formás parte de un grupo, Diego? Voy cortando la grabación. Ah, listo, listo.